Buenas noches. Queremos seguir y queremos andar con Jesús en este tiempo. Pero cuando nos damos cuenta, mayormente nuestro andar en Cristo, se nos olvida lo que Dios nos llamó a hacer. Se nos olvida ser cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque empezamos a adquirir conductas, actitudes. Y muchas veces son de las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Y muchas veces lo que hacemos es no irradiar el amor que Jesús derramó en nuestros corazones. Por eso deberíamos evaluarnos si somos luz donde estamos. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice: Por tanto así dijo Dios, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mira, cuando Dios nos llama, Dios no nos llama a cambiar un poco de nosotros. A veces escuchamos que es que ya cambió un poco mi conducta, que ya cambió un poco mi actitud. No, 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 no. Cuando Dios nos llama a una verdadera conversión. Por lo tanto, debe haber una conversión absoluta. Hay una promesa de restauración. Por lo tanto, debemos sacar todo lo malo, todo lo negativo que hay en nosotros. Pero también nos invita a sacar lo precioso, lo beneficioso que hay en nosotros que le puede servir a los demás. Teniendo en cuenta que también nos puede servir a nosotros mismos. ¿Y cuál es la idea de todo esto? La idea es que con tu testimonio, con tu comportamiento, con tu actitud, la gente vea tu ejemplo y quiera seguir tu ejemplo. Y entonces ahí es donde debemos mirarnos. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es que en lugar que ellos se conviertan al Señor, nosotros nos convertimos a ellos. Y a veces aprendemos más de los que no deberíamos aprender. Siempre he molestado con algo y es: ¿a quién le aprendimos más? ¿Al Señor Jesús o a Judas? Todo el mundo aprendió a dar besos de traición. Todo el mundo le aprendió a Pilatos a bañarse las manos. Pero ¿cuántos le aprendimos al Señor a amar al prójimo? Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús nos enseña ese ejemplo de cómo podemos sacar lo precioso de lo vil. Y entonces Jesús nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando nosotros nos damos cuenta, la sal pues da un sabor, da un gusto a la comida. Pero si tú te descuidas y dejas por ahí la sal y se moja, ¿qué tiene que hacerse? Alguien decía: no, pues dejarla secar. Ya no sirve para nada. Por eso tiene que ser botada. Si pierde su sabor, ya no hay nada más que hacer. Eso quiere decir que está perdiendo la misión. Porque si la misión de la sal es dar buen sabor y ya no tiene sabor, entonces ¿qué va a dar? Por eso nosotros estamos llamados a cumplir
con la misión que Dios nos da. Donde quiera que estés, debes dar testimonio del Evangelio. Debe verse en ti un verdadero seguidor de Cristo. Y debemos aceptar las complicaciones que ello conlleva. Tú y yo estamos llamados a ser la sal de la tierra. Nuestra función debe ser sazonar todo. Es decir, que nuestras conversaciones deben ser sazonadas con la palabra de Dios. Nuestras actitudes, nuestras acciones, todo debe ser sazonado con la palabra de Dios. Tú y yo debemos saturar nuestro trabajo con la palabra e irradiar en nuestras actividades con excelencia. Sazonar nuestro hogar con el amor de Cristo. Todo lo que nos rodea debe estar sazonado con la comprensión y la tolerancia que Dios nos ha regalado. Y entonces tendríamos que evaluarnos cómo estamos siendo como discípulos de Cristo. Porque a mí lo que la palabra me dice es que Él es la luz. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados a estar en la luz para dar luz. Tú y yo debemos manifestar el camino del Señor. ¿A quiénes? A todos los que no lo conocen. Hay gente que le fascina porque está consolidando a gente que ya conoce la palabra del Señor. Y entonces deberíamos evaluarnos de que tú y yo somos portadores de la luz. Tú y yo somos portadores de la palabra de Cristo. Y tú y yo debemos ser esa luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a dar testimonio de lo que somos en Cristo Jesús. Y entonces podríamos ir a Efesios capítulo 5, versículo 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así como la luz natural del sol nos da vida y vigor a nuestro cuerpo humano, también la luz de Dios nos da el gozo y la fortaleza que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. La luz de Dios es su presencia y el efecto de la misma. Si Cristo es en nosotros, entonces actuaremos como la luz que este mundo necesita. ¿Cómo sería de hermoso que nosotros tuviéramos esa palabra incrustada en nuestro corazón? El Señor nos está diciendo que tú y yo somos luz. Que tú y yo debemos manifestar la luz. Y tú y yo debemos caminar en el carácter del Señor. Ahora, ¿estamos haciendo la diferencia entre las tinieblas y la luz? Tú y yo deberíamos hacer la diferencia. Pero ¿y si no lo hacemos? Si con nuestra manera de obrar no manifestamos la luz, entonces ¿qué estamos haciendo? Primera de Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Y en este tiempo estamos viendo que muchos están en tinieblas. Sin embargo, hablan de estar en la luz. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos enseña que Jesús vino y no hizo distinción entre ricos, pobres, blancos, negros, gentiles, no gentiles. No. Él llamaba para que lo siguieran. ¿Y por qué quería Jesús siempre que le siguieran? Por sus enseñanzas. Porque bajo sus enseñanzas preserva la verdad. Por lo tanto, nosotros no debemos hacer distinción ninguna.
por bandos políticos, por preferencia de personas, dependiendo los grupos, dependiendo las clases sociales. Nada de eso nos corresponde a nosotros. Tu deber y mi deber como luz que somos en este mundo es iluminar en medio de la oscuridad. Iluminar a todo aquel que está en las tinieblas. Por lo tanto, a ti y a mí se te encomendó el propósito llevar a todo aquel que no ha visto la luz a una escena donde pueda visualizar la luz de Cristo. Esa luz que está depositada en cada uno de nosotros, bajo su amor y su verdad. Nosotros debemos ser la luz en medio de las tinieblas. Y para ello debemos estar en constante oración, en constante comunión con el Padre, en constante unión con la palabra. Porque tú y yo solo podemos iluminar a las personas cuando estamos bajo la presencia del Señor. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la luz que es Cristo en nosotros. Es el resultado de que Cristo está en nosotros. Ese fruto del Espíritu Santo, de esa palabra que compartimos. Los que nos rodean deben fijarse en lo que hacemos. Por eso la palabra dice que los hombres han de ver nuestras buenas obras. Tú y yo alumbrando en todo tiempo. Tú y yo siendo luz con las buenas obras. Para que las personas reconozcan que hay un Dios. Esa será su gloria. Por lo tanto, tú y yo esparcimos la palabra del Evangelio, mostramos las obras que confirmen esa palabra y todos querrán glorificar al Padre. Tu palabra y la obra que tú haces deben estar en concordancia. Si tu palabra es buena, pero si tu obra es mala, estarás dando mal testimonio. Y esa luz será en vano. No hay luz. Si tu obra es buena, pero la palabra es mala, también deben estar en concordancia. ¿Qué es lo triste de todo? Que muchas veces lo que tenemos es un cortocircuito. Una cosa es lo que se piensa, otra cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por eso la palabra de Dios nos instruye para hacer luz en medio de las tinieblas. Mateo 5:14, Dios da palabras claves que tenemos que vivir para manifestar su gloria y que los que todavía no conocen la luz puedan conocerla a través de nosotros como hijos de Dios. Tú y yo no podemos ser cristianos indiferentes. No podemos ser cristianos egoístas. No podemos ser cristianos indolentes a la necesidad ajena. A veces nosotros los cristianos, como el Señor ya nos restauró, como decimos tener nueva vida, como decimos de estar llenos de su gracia, como decimos andar en la paz de Dios, pensamos que las demás personas ya viven así. O sea que nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro propio mundo,
y no vemos las almas de los que nos están rodeando. Todos aquellos a nuestro alrededor que están pidiendo a gritos esa luz. El mundo se está desboronando, la sociedad se está desboronando, las familias se están desboronando y tú ufanándote por tener la luz de Cristo. La gente necesita liberarse de esas cosas que le están matando. La tristeza, la depresión, la frustración, el rencor, el abandono. ¿No te has dado cuenta que al lado de tu casa, muy cerca de ti, hay un amigo que aparentemente tú ves sonriendo? Que si de pronto le pusieras atención un poquito, te darás cuenta que en realidad, debajo de esa apariencia, hay dolor, hay frustración, de pronto culpa, y puede ser por problemas matrimoniales, económicos, discusiones o muchas cosas más. Ya está bueno de indiferencia. Si no te has dado cuenta, mira hasta dónde va la indiferencia. Mira lo que estamos viviendo aún hoy todavía por la culpa de la indiferencia. Las personas, aunque no expresen con palabras, necesitan almas que a gritos desesperadamente están clamando por liberación. ¿No te has puesto a pensar cuando una persona está en un cuarto oscuro, no hay visibilidad, tropieza todo, todo se vuelve un caos, anda a ciegas, no ve las salidas a los problemas? Y muchas veces la única voz que está ya escuchando es la voz del enemigo que le está ministrándole desesperanza. Es allí donde puedes entrar. Es allí donde tú puedes llegar a esa habitación que es el corazón y decirle, aquí estoy, traigo tu luz. Deja ya las tinieblas. Vamos, sal de la cárcel, suelta las cadenas. Alguien te quiere liberar y ese es nuestro Dios. O le podrías leer el Salmo 107:14, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Estamos viendo tantas cosas que muchas veces nosotros, en vez de cumplir con nuestro llamado, nos escondemos, por ejemplo, debajo de la caja del egoísmo, de la vergüenza, de la timidez, del temor, de la apatía y muchas cajitas más que puede haber por allí. Ya es hora de quitarla. Es hora de dejar de esconderte. Es hora de empezar a brillar como nos ha mandado nuestro Dios. Ya es hora de ser luz donde quiera que estés. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo está hablando con Timoteo y le está recomendando. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese don y fuego que hemos recibido no puede ser asfixiado. Todo lo contrario, debemos mantenerlo encendido y siempre tratar de hacerlo arder cada día más. Qué hermoso. ¿Cómo sería diferente si nosotros tomáramos la palabra del Señor?
Ya es el tiempo, comencemos con tener un corazón disponible, ese corazón dispuesto para que el Señor por medio de nosotros pueda hacer cosas poderosas, abundantes, más allá de lo que se está pidiendo, más allá de lo que entendemos. Según el poder de Dios que actúa en nosotros, obrará en esta área de nuestras vidas. Despertará nuestro espíritu, haciéndolo arder de pasión por aquellos que necesitan. Y esto es lo que debemos suplicarle a la humanidad. Segunda de Corintios 5:20. Mira, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí estamos. ¿Tú y yo podemos ser luz en medio de este mundo de tinieblas? ¿Qué tipo de luz? Ese es lo suficientemente fuerte para penetrar una oscuridad que amenaza con envolvernos. Porque el problema no es la oscuridad que vemos. El problema es la oscuridad que también nos envuelve a nosotros. Nosotros a veces queremos mirar hacia afuera y cómo está de oscuro y no nos damos cuenta que nosotros también caminamos en esa oscuridad. Imagínate por un momento, tú vas en un avión, el avión toma altura y tú te asomas a la ventana y empiezas a ver y lo que ves es oscuridad. No distingues nada sino oscuridad. Nada se mueve, excepto como si se movieran nubes que proyectan sombras y que hacen ver esa oscuridad más profunda. No hay señales de vida. Tú miras y no encuentras nada de claridad, nada por ningún lado. Y tú sigues observando y de pronto ves un puntico de luz. Ese haz de luz allá. Ese destello de luz. Como un punto allá en el infinito. Pero cuando tú te concentras, empiezas a ver lo que es más fuerte, empiezas a ver lo más grande, empiezas a ver el resplandor y empiezas a ver que esa luz se proyecta más allá de la oscuridad. Y de pronto ves otro punto y otro punto y otro punto más. De tal forma que cuando ves, es como si el avión estuviera sobre una multitud de puntos, brillando intensamente. Puntos que se abren a través de la oscuridad, que empiezan a ver reflejado el suelo. A pesar de que las nubes son densas, las sombras se reúnen, pero esa luz empieza a verse a tal punto que la oscuridad no la puede extinguir. Y de pronto empiezas a ver las luces brillando más y más claro. ¿Sabes que el mundo no está perdido todavía? Aún en medio de la oscuridad hay vida. Imagínate a Dios, imagínate a Jesús mirando hacia la tierra.
que ya la creación no está envuelta en esa belleza, sino que se ha ido envolviendo en una oscuridad que a lo largo del tiempo se ha vuelto más y más impenetrable. El mundo se ha alejado de Dios. El mundo se ha vuelto dependiente de sí mismo. Siguen creando sus propias leyes a tal punto que creen no tener necesidad de Dios. El pecado, ese oscuro egoísmo, siguen siendo poderes predominantes. Pero ¿sabes qué? Hay una luz que brilla a través del pecado y a través de la oscuridad incrédula. Jesús mira hacia la tierra, allí sentado al lado del trono de Dios, y ve una humanidad que está en sus situaciones diarias. Alrededor de ella, la fe en Dios es prácticamente inexistente. Ese espíritu del tiempo es el predominante. La gente viviendo de acuerdo a sus deseos. Pero ¿sabes qué? Que acá está un remanente firme en su fe, creyendo en Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros en este tiempo. Un remanente que se niega a dejarse llevar por las tentaciones del pecado, se niega a ser arrastrado por el espíritu de la época. Un remanente que se resiste a estos por causa de su fe. Un remanente que sabe que tiene un llamado más elevado. Ese llamado a seguir a su Señor y Maestro Jesús en el camino que Él le abrió para cada uno de nosotros. Con ese deseo de seguirle. Con ese deseo de negar nuestra propia voluntad, tomar la cruz cada día, como dice Lucas 9:23. Un remanente que sabe que este es el camino que nos conduce a la vida eterna con Él. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría para el corazón de Jesús! ¡Qué recompensa tiene preparada para este remanente que estamos dispuestos a brillar por su causa! Él escucha con atención. Cuando le pedimos fuerza y poder, cuando nos encontramos con situaciones en las que tenemos que luchar, cuando vienen pruebas que son difíciles de soportar, Él se vuelve hacia su Padre, allá en el trono, y apunta hacia nosotros. Él estuvo aquí en la tierra como hombre. Por lo tanto, entiende de la tentación. Jesús aquí en la tierra luchó contra las mismas cosas que encontramos en esta vida. El temor de hombres, los deseos, las soberbias, el egoísmo, la vanidad. Él sabe cómo es todo esto. Ayúdales, Padre. Él grita en representación del remanente. Él señala su fidelidad, ese anhelo de ser libre del pecado, esa necesidad. ¿Y sabes qué? Él aboga por nosotros. Y en su amor, Dios le da todo el poder que necesitamos para mantenernos en pie a través de toda la prueba. Es esa energía que hace que la luz brille. Así conseguimos pasar triunfante y su luz brilla aún más clara. Joven, en la universidad, madre, en tu casa. ¡Ey, tú! Ahí, el cajero, el pensionado, el mecánico. Todos los que quieran ser de ese remanente. A medida que el mundo se vuelve más oscuro, el pecado y el espíritu del anticristo reciben más y más poder sobre la tierra.
Se encuentran sobre aquellos que no nos rendimos, aquellos que resistimos, aquellos que seguimos apartándonos de las influencias de un mundo sin conciencia. Un remanente que continúa brillando y seguimos siendo fieles. Un remanente que tiene ese Salvador que nos amó lo suficiente como para dejar el lugar en el cielo y venir a mostrarnos cómo resistir en la tentación y vencer sobre el pecado. Un remanente que está dispuesto a renunciar a todo en esta tierra por su causa. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó. Y nos amó tanto que nosotros le amamos de vuelta al vencer el pecado que mora en la propia naturaleza humana. Así que Él junto con el Padre reciben esa adoración y gloria. Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú puedes ser una de esas luces que brillan. Tú puedes alegrar a Jesús. Tu vida puede ser un faro en la oscuridad de este mundo. Tu vida puede ser para la gloria de Dios. Es tiempo de que tomes decisiones. Es tiempo de que te alinees con el Señor. Es tiempo de que seas luz donde quiera que estés. Ya es el tiempo de pararnos firmes como remanentes del Señor. Tú eres sal y debes esparcir el sabor. Depende de ti. El Señor nos dio libre albedrío y cada uno tomamos nuestra decisión. Si queremos seguir congraciándonos con el mundo o si queremos seguir adorando y glorificando al Señor. Todo depende de ti, porque Dios ya hizo todo lo que dependía de Él. ¿Y qué decir de Cristo? Que ya hizo el sacrificio que tenía que hacer. El Señor nos sigue repitiendo que está a la puerta y nos llama. Y somos nosotros los que debemos abrir la puerta de nuestro corazón. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, porque tenemos que reconocer, Señor, que muchas veces nos hemos congraciado, Padre misericordioso, con el mundo. Papito Dios, pero tu palabra es muy clara, Señor, porque si nosotros somos luz, debemos alumbrar en la oscuridad, Señor, y no dejarnos tomar por la oscuridad. Padre bueno, hoy te pedimos, Señor, que queremos ser de ese remanente, Padre Santo, aquellos que mantienen en firme el estandarte del Evangelio. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, pero te pedimos, Señor, por este mundo. Hoy te pedimos por tanto corazón egoísta, Padre misericordioso. Hoy te pedimos por esos corazones que no están pensando sino en sus intereses, Señor. Hoy te pedimos, Padre bondadoso, por aquellos que aún, Padre misericordioso, tienen excusa o están en el confort. Te pedimos, Señor, que reargullas cada día nuestros corazones, Padre misericordioso, para estar comprometidos contigo, con tu Hijo, con tu palabra, abriendo la puerta para que el Espíritu Santo pueda entrar y transformar, Señor. Hoy queremos ser los alfareros y que tú seas, hoy queremos ser el barro, Señor, y que tú seas el alfarero en nosotros. Hoy necesitamos un corazón nuevo, Señor, un espíritu nuevo, Padre misericordioso. Hoy queremos decirte como Eliseo, Señor, que necesitamos una doble porción. Papito Dios, pero sabemos, Señor, que tú nos has guardado, nos has traído, Padre misericordioso,
Has permitido que sirvamos, Señor Padre bondadoso, pero también nos has llamado una y otra vez a ser ese remanente, Padre misericordioso. Por eso, gracias, Padre bueno. Que podamos evaluar nuestro corazón, que podamos mirar, Señor, allá en el interior, Padre misericordioso, porque es algo entre tú y cada uno de nosotros. Porque nosotros podemos levantar la mano y decir que estamos bien, Señor, pero cuando miramos con respecto a la palabra, con respecto a la estatura de Cristo, Señor, tenemos que decir como Juan, que no somos dignos de amarrar el calzado de Cristo. Gracias, Padre bueno, por todo lo que viene haciendo con nosotros, Señor, en nosotros y por nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Un abrazo grande. Y miremos realmente esa luz que estamos proyectando. Esa sal, como dice el Evangelio. Y caminemos siguiendo a Jesús en este tiempo. A veces, como me han escrito, no es fácil. El Señor no dijo que fuera fácil. Lo que dijo era que iba a estar con nosotros. Por eso, adelante. Adelante de la mano del Señor. No te dejes envolver por las tinieblas, sino sé luz en medio de la oscuridad. Si quieres, ahí está nuestro WhatsApp, nos puedes escribir. Gracias a todos los que han escrito, gracias a todos los que nos han mandado sus inquietudes. Hemos tratado de contestarlas todas, a veces no en la velocidad que quisieran, pero ahí estamos. Seguimos adelante. Un abrazo, el Señor nos continúe bendiciendo. Buenas noches.